Ha culminado otra interesante jornada en la primera división del fútbol inglés que nos ha dejado un derbi de candidatos cargado de muchas emociones y un momento claro de determinación. Además de ello, de un Manchester United que promete que puede llegar a levantarse, pero con la duda de a dónde le puede llegar a llevar esta ilusión. Además de ello, de la característica de un Manchester City que por ahora no evoluciona de cara a su impronta y ello le representa seguir fallando. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment destacaremos los grandes momentos de la jornada número 2 de la Premier League en la campaña 25-26. Una jornada de muy buenos goles y la característica de que realmente han representado mucho para ciertos equipos, no solo victorias, sino la idea de cambiar dinámicas, el proceso de poder llegar a tal vez ejecutar una última despedida y, por qué no, reafirmarte de cara a que hay ciertas debilidades que tal vez pueden llegar a tarde o temprano representar perder tu plaza de honor en la división de oro en el fútbol inglés. Es por ello que en general, como siempre, trataremos de analizar los grandes momentos de la jornada, repasando los grandes momentos de la misma. Pero antes de comenzar, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de resúmenes de lo mejor del continente europeo a través de las grandes historias que nos deja cada jornada les gusta y les entretiene, el que puedan llegar a darle me gusta y compartirlo también ayuda bastante a este pequeño medio de comunicación y por ello estaríamos eternamente agradecidos que nos puedan llegar a colaborar. Con ello, ahora sí, para poder llegar a definir lo mejor de la jornada, pasaríamos a hablar de o analizar los momentos que representaron los resultados y además de ello la clasificación. Comenzaríamos destacando el debut, que fue el duelo entre Chelsea y Fulham, duelo que culminó 2-0. Más adelante, Manchester United 3, Burnley 2. Además de ello, Tottenham Hotspur 0, Bournemouth 1. Además de ello, Wolverhampton Wanderers 2, Everton 3. Se mantiene la buena racha del equipo de David Moyes de la mano de Jack Grealish. Nivel excepcional por parte del inglés. Además de ello, más adelante, Sunderland 2, Brentford 1. Duelo claro de cara a la pelea por el descenso. Además de ello, en zona alta encontraríamos el duelo entre Leeds United y Newcastle United, el duelo que culminó 0-0. Además de ello, Brighton and Hove Albion 2, Manchester City 1, una de las grandes sorpresas de la jornada. Más adelante, hablando de sorpresas, encontraríamos el debut goleador de West Ham United ante un Nottingham Forest que, a pesar de jugar en casa, no pudo llegar a encontrar mejor virtud en el duelo. Primera victoria para los de Graham Potter. Además de ello, también más adelante encontraríamos el derbi de los candidatos al título, en el que por ahora Arne Slot se lleva la primera antorcha para seguir soñando luego de su victoria 1-0 con un auténtico golazo de Dominic Szoboszlai. Además de ello, la jornada culminó con el duelo de Aston Villa enfrentando a Crystal Palace con una goleada de los de Oliver Glasner por un marcador de 0-3. Con ello, la clasificación en la Premier League se mantiene con equipos que todavía no suman demasiado, en este caso Wolverhampton Wanderers, Aston Villa y Fulham. Además de ello, en zona media encontramos a equipos como Manchester City, el buen inicio de equipos como Leeds United a la hora de seguir sumando, importante de la pelea en la pelea por el descenso, y de Brighton and Hove Albion, importante para el destino del equipo de Fabian Hutzela. Además de ello, en zona alta de la clasificación encontramos a equipos como Manchester United, que a pesar de las dudas, por lo menos han podido llegar a progresar de cara al rendimiento que representan los puntos. Veremos si lo pueden llegar a validar en el futuro a través de buen juego. Además de ello, más adelante encontraríamos en la zona alta equipos como Everton, Tottenham Hotspur, Arsenal y Chelsea, equipos que lideran las primeras plazas europeas. Y por supuesto, para culminar, destacaríamos a Liverpool, que para la jornada número 2 de la Premier League se mantiene como líder a través de 9 puntos. Por ahora, puntuación perfecta para los Reds de Anfield. Con ello, viendo los resultados y cómo pudieron llegar a representar un cambio en la dinámica de la clasificación, pasaríamos a destacar también lo que representaron los duelos de forma individual, comenzando rápidamente con el duelo entre Chelsea y Fulham. La mayor característica de esta victoria 2-0 por parte de los de Enzo Maresca, con muy buenos goles por parte de Enzo Fernández y de Joao Pedro, es la característica de que por lo menos los londinenses, demuestran un muy buen nivel de cara a las capacidades de sus futbolistas. Realmente la pretemporada y
básicamente la característica de ser campeones del mundo a través del último torneo que ha fomentado la FIFA, nos dejaba muchas dudas de cómo el equipo podría llegar a esta temporada y por lo menos se demuestra que la alta competitividad les ha sentado muy bien, con ello los márgenes de las individualidades, el trabajo que ya conocíamos a través de las zonas y eslabones importantes o más débiles de la plantilla de Enzo Maresca. Por ahora se mantienen en un muy buen margen de evolución. El nivel de los Marco Cucurella, los Trevoh Chalobah, muy importantes para la defensa, los Enzo Fernández, los Moisés Caicedo y además de ello los buenos papeles que están representando el poder llegar a incorporar a la pelea a futbolistas como Joao Pedro son muy buenas noticias, ya que en general este partido ante Fulham de nuevo nos demuestra que la política de juego, lo que tratan de proponer en el campo, está muy lejos de mantener una propuesta clara para Chelsea. Básicamente sigue siendo un equipo que puede llegar a sobresalir en los partidos caóticos, poder llegar a convertirlos en algo redituable, como siempre hace Chelsea en el último tiempo, pero la idea de que con algo más de una ideología clara, una propuesta que podamos llegar a entender que maximice las labores de sus futbolistas, podría llegar a ser más importante de cara a la apuesta de la temporada. Aún así diríamos que el margen también se centró en algunas acciones o políticas algo dudables de cara a si fueron bien arbitradas por el VAR. La primera sería por parte de la acción de Rodrigo Muñiz, que representó un gol y debut para Fulham de cara a su juego de visita. Fue anulado, por lo que se determinó como una acción de falta a través de Trevoh Chalobah. En general, esta falta diríamos que se cumple a través del reglamento, pero también nos dejaron algunas decisiones que no beneficiaron tanto a Fulham, que fueron en general arbitradas a través del reglamento. Sí, con ello no diríamos que son altamente polémicas y con ello en general Chelsea nos demuestra la característica de que el balón parado sigue siendo una gran virtud y además de ello el restringir en momentos clave, por ejemplo, cuando Fulham puede llegar a constantemente correr y luego tener que mantener una transición defensiva, el poder llegar a aprovechar ello, el desgaste o la virtud de poder llegar a básicamente volver el partido en algo que pueda llegar a cambiar rápidamente, demuestra que en Chelsea sigue siendo una característica para romper partidos y convertirlos en su favor. Con ello, de nuevo, una muy buena virtud por parte de Enzo Fernández a la hora de básicamente ser el gerente en las sombras del equipo, siempre siguiendo, básicamente viendo hacia cuál es la mejor dirección en donde el equipo puede llegar a brillar y con ello aportando en varias de las acciones para definir el gol y la asistencia que aportó. Además de ello, la característica de Joao Pedro, que básicamente no solo es el goleador del equipo al día de hoy, sino que las cifras lo validan y ello es muy importante para Chelsea, especialmente por lo que representó la lesión de Liam Delap, que estará fuera por más de 6 a 5 semanas, pues lo que anunció Enzo Maresca. Por ello muy importante esta victoria porque básicamente representa por lo menos que en línea de ataque todavía hay buenas opciones en lo que representa la parcela de la rotativa. Veremos si el mercado de fichajes estamos a horas de que culmine. No sé por qué nos vemos la hora si no tenemos reloj, perdonen, ahora la tenemos aquí, disculpen. Pueda llegar a representar otro fichaje o tal vez la continuidad de Nico Jackson, veremos, pero será importante mantener esta zona con algo más de nivel para lograr ilusionarte con más. Aún así, la campaña de Chelsea sigue siendo positiva de cara a su inicio, a la hora de que ha tenido partidos malos, pero sigue demostrando la virtud que no demostró la campaña anterior, poder llegar a pesar de ello, seguir ganando y evolucionar con sus futbolistas, iba a decir compañeros, con sus futbolistas en el campo. Con ello pasaríamos a hablar de un equipo que básicamente trata de lograr esta característica para poder llegar a por lo menos agarrarse de algo y que ello le brinde la idea de que este camino que están tomando se dirige hacia algún propósito o hacia alguna idea que realmente nos ilusione o, por ejemplo, al aficionado de Manchester United le diga de que realmente hay un margen de progresión, pero la verdad es que a través de la ideología de juego no lo hay, lastimosamente es así, y que aunque pareciera que le estamos pegando un palo a Manchester United a pesar de que ganó, diríamos que es un palo positivo porque la verdad es que en este inicio de temporada nos ha dejado muchos bajos y pocos altos, pero la característica de que por lo menos ciertos futbolistas de alto nivel siguen brillando y que pueden llegar a ser importantes para el proyecto, como la incorporación de Mateus Cunha y de Bryan Mbeumo, que diríamos que son las buenas noticias para este Manchester United, no tan positivas debido a que Mateus Cunha se lesionó en el partido y con ello veremos la gravedad de la lesión.
Además de ello, la maximización de las jugadas y el control del partido sigue siendo algo carente para Manchester United. Es un equipo que fomenta un once titular claramente desequilibrado, con un centro del campo que todavía no mantiene la idea de potenciar su línea de fuego, y con ello constantemente Rubén Amorín en este inicio de campaña nos demuestra que no confía en su plantilla. ¿Por qué creemos que no confía en su plantilla? Simple, si fuera desde el principio confiable de cara a lo que puede llegar a proponer el bloque defensivo, las interacciones por las bandas y además de ello el centro del campo, confiaría en haber puesto desde la primera jornada a Mateus Cunha, a Bryan Mbeumo y a Benjamin Sesko. Por ello es que creemos que a la hora de decidir apostar por Mason Mount, que ha tenido buenos inicios de cara a la temporada, pero que salió lesionado, veremos si será muy grave su lesión, es la única opción para que el equipo pueda llegar a tener algo más de creatividad en el centro del campo, o si no, nadie la aporta, si no es Bruno Fernández. Por ello el problema del mercado de fichajes, que has potenciado la línea de ataque, pero ya no hay quien potencie a esos futbolistas en el campo, y el problema de que no hay un centrocampista que pueda llegar a acompañar a Bruno Fernández de cara a lo que trata de proponer Rubén Amorín. Y de nuevo el mismo problema, si Rubén Amorín debe llegar a adaptarse a los futbolistas con los que tiene, o su ideología debe llegar a seguir siendo la que se centre y se trate de potenciar constantemente, porque en caso de ser así, parece que seguiremos viendo partidos como estos, altamente caóticos, en los que solo el destino sabe qué es lo que va a pasar, porque ni siquiera Manchester United sabe lo que va a pasar. Diríamos, el mismo destino les dio el mérito de poder llegar a, en una jugada diferencial de Amad Diallo, poder llegar a obtener la victoria. Con ello importante, ¿por qué? Porque puede llegar a representar cambiar por lo menos el curso que estabas teniendo de una derrota y una victoria, y con ello la idea de que los malos inicios de otros equipos te benefician de estar en zona media alta, y con ello el parón de selecciones representa la idea de que se puedan llegar a encontrar soluciones rápidas, porque realmente que este equipo tiene buenos protagonistas, diríamos que ello es lo más positivo de lo que puede llegar a, diríamos, uno destacar a Manchester United, pero la propuesta que está desarrollando en el campo es altamente anticompetitiva, y lo demuestra que básicamente estos planteamientos solo funcionan ante los grandes, porque los grandes tienen que apostar algo más de cara al campo, pero cuando equipos como Burnley retroceden y te dan el balón, básicamente se vuelven una constante catástrofe lo que tratas de proponer, y por ello el trabajo de Rubén Amorín todavía deja dudas de si realmente es la opción adecuada el camino que están tratando de tomar, pero por lo menos una victoria que les brinda de ilusión de que tal vez están cada vez más cerca de lograr algo importante. Veremos si es así, o como siempre, solo se quedará en promesas. Con ello pasaríamos a hablar también de una promesa de alta resolución de juego, y la promesa de que Andoni Iraola sigue siendo uno de los grandes entrenadores de esta Premier League a la hora de enfrentar a uno de los grandes entrenadores de la Premier League, como lo es Thomas Frank. Un auténtico partidazo, no nos dejó grandes goles, pero sí la idea de que Tottenham sigue siendo un equipo altamente cambiante, positivo en algunas acciones, pero también con ciertas falencias del pasado, como lo vimos en la era Ange Postecoglou, que digamos que fue lo más característico de ver que esta plantilla realmente puede llegar a brillar a la hora del juego rápido, pero como vimos en Manchester United, cuando te brindan de la determinación del balón y te dicen tú serás el protagónico y yo trataré de básicamente trabajar en las sombras, haciendo el partido lo más difícil posible a la hora del control de las acciones en el centro del campo, me brindan de poder llegar a correr, de poder llegar a tomar peligro a través de las contras y poder llegar a maximizarlas para convertirlas en un partido en el que tal vez las estadísticas no demuestren que soy el mejor, pero el marcador lo va a demostrar, y con ello Andoni Iraola le gana a Thomas Frank en su primer partido como entrenador de Tottenham Hotspur y su primera derrota. Con ello un gran partido en general para lo que es diríamos, margen de lo que es Bournemouth al día de hoy, un equipo de media tabla, confiable a través de las características de su entrenador, y que a pesar de tener un nuevo bloque defensivo, poco a poco nos está dejando buenas características, un muy buen trabajo de Adrian Truffert en este debut. Además de ello, vimos ciertas acciones que demuestran que futbolistas como, estoy olvidando su primer nombre, perdonen, Bafode Diakité, pueden llegar a tener margen de evolución, ya que vimos que cometió ciertos errores en algunas
de las acciones, por ejemplo, en el duelo ante Liverpool, pero estuvo bastante sobresaliente en este partido. Con ello, en general, una muy buena victoria para Bournemouth, que pudo llegar a aprovechar de las debilidades de su rival y además de ello demostrar su relación de juego de cara a gol, muy importante para mantener el nivel de Evanilson y que esperemos represente que este Bournemouth pueda llegar a seguir soñando con la zona alta de la clasificación, tal vez, ¿por qué no?, las primeras plazas que representen la Conference o la Europa League. Realmente es una campaña que nos puede llegar a brindar muchas sorpresas y esperemos que ello tal vez sea otro equipo que pueda llegar a convertirse en revelación y tal vez sean en este caso los Cherries o, dependiendo a quién le preguntes, las ballenas asesinas. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de otro gran partido, el duelo entre Wolverhampton Wanderers y Everton, duelo muy importante a través de la característica que nos deja que por ahora el equipo de Everton ha encontrado en Jack Grealish una oportunidad de poder llegar a equilibrar su estilo de juego. Siempre ha sido muy buena la labor de David Moyes a la hora de explotar las cualidades de sus futbolistas. Ello demostró que tuvieran un muy buen final de curso la campaña anterior, pero con ahora futbolistas más talentosos como Dewsbury Hall y además de ello de Jack Grealish, se ha logrado que por lo menos lo técnico no pase a ser un segundo plano, sino la oportunidad de que tal vez no sea una constante, pero sí una constante en momentos importantes, y con ello básicamente la idea de que a pesar de que el partido fue básicamente una idea de uno y otro tomando el balón, Jack Grealish demostró en momentos clave pudiendo llegar a potenciar las bandas y descargando rápidas acciones con Dewsbury Hall, la oportunidad de básicamente ser o demostrar que eres mejor técnicamente que tu rival, y ello representó una muy buena victoria que parecía más un 3-0, pero luego con la incorporación de algo más de potencia a la velocidad por parte de Wolverhampton Wanderers, demuestra que tiene una plantilla bastante fuerte en comparación al descenso, lo cual todavía le da el plus de tal vez salvarse. Todavía es bastante temprano para ver qué pasará con estos Wolves, pero por lo menos la idea de que con tantas dudas, si continuará Strand Larsen, qué pasará con la línea de ataque. Vimos un equipo que por lo menos tenía una idea clara y por lo menos pudo llegar a resaltar en varios momentos. Con ello, pues, la victoria es para Everton y el buen momento que está teniendo Jack Grealish y, por supuesto, sus compañeros. Aún así, diríamos que por parte de Everton nos deja muchas dudas en defensa. La zona de las bandas básicamente es o reconvertir futbolistas o confiar en O'Brien y Mykolenko. El primero, O'Brien, no ha tenido un muy buen inicio de campaña, por ello esperemos que pueda llegar a tener algo más de competitividad de cara a su progresión. Y por parte de Mykolenko, bueno, demuestra por qué David Moyes ha apostado en las primeras jornadas por primero reconvertir a James Garner que apostar por él. Veremos si ello representa tal vez un movimiento en este mercado de fichajes que está cada vez más cerca de culminar. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente también de una de las grandes victorias de esta jornada número 2 de la Premier League, como lo fue la remontada de Brighton and Hove Albion ante Leicester City, ante Manchester City por un marcador de 2-1. En este caso recordemos que los goles fue el primero, una acción de Erling Braut Haaland a través de una muy buena conducción al espacio por parte de Rangers, y además de ello demostraba que durante los primeros minutos y el primer tiempo Manchester City era claramente el favorito a poder llegar a desenvolver un partido dominante y con acciones que pudieran llegar a brindarle de una victoria que pudiera llegar a olvidar lo que fue la derrota ante Tottenham Hotspur para la segunda jornada. Por ello era importante el poder llegar a brillar y destacar en esta primera gran visita. Y además de ello también la característica de que ello nos dejaba la oportunidad de ver un centro del campo con Rangers y además de ello de Rodri o Rodrigo Hernández. Ello también brindaba la oportunidad de ver a el futbolista español controlando el centro del campo, brindando al de Países Bajos de adelantarse y poder llegar a acompañar a Bernardo Silva, lo cual diríamos nos vio una mejor opción a la hora de ver a un Omar Marmoush más potenciado, que no tuviera que constantemente buscar carreras al espacio para obtener algo más en el partido, básicamente de sus márgenes individuales. Y además de ello, la idea de que realmente durante el primer tiempo se notó un Manchester City que trataba de buscar constantemente y potenciar a su mejor talento en la línea de ataque, Erling Braut Haaland,
con ello se encontraba el gol, acciones muy buenas para ampliar el marcador de cara a la victoria, pero luego con las debilidades de cara al desgaste y los pocos momentos que estaba teniendo Manchester City de cara a controlar el partido, todo se empezó a convertir en un ambiente beneficioso para Brighton y la oportunidad de que a través de las contras y los duelos en el centro del campo que representan correr y específicamente poder llegar a encontrar remates, ello benefició constantemente a Brighton and Hove Albion y le hizo que el partido se volviera básicamente una espiral en donde el equipo de Fabian Hysala, de cara a su contratación como nuevo entrenador del equipo Seagull, demuestra que sigue siendo mejor que nadie. Tal vez no es el equipo más brillante que habíamos visto en campañas anteriores o con otros entrenadores, pero sí sigue siendo un equipo efectivo a la hora de la progresión ofensiva, y ello en futbolistas como Mitoma, Yankuba Minte y por supuesto de Danny Welbeck demuestran por qué por ahora el equipo puede llegar a seguir manteniéndose estable y además de ello sorprendiendo a equipos como estos. Realmente un mal partido para Manchester City de cara a las características de su defensa, que por ahora nos dejan más dudas que virtudes a destacar de cara al inicio de la campaña, y ello es un real problema, diríamos, de alto nivel, porque básicamente es la misma problemática que vimos la campaña anterior, pero sin soluciones claras, porque aunque se ha fichado a Aït-Nouri, que fomenta mucho más equilibrio ofensivo, en defensa todavía vemos pocas virtudes por las bandas, por ejemplo en el papel del lateral derecho. Por ello diríamos que es una debilidad al día de hoy y que puede claramente poder llegar a representar que Manchester City no solo esté a 6 puntos de la pelea por el título, sino de las primeras plazas en la Premier League, y que ello le puede llegar a representar ver que su consigna de cara a ser un favorito a pelear por el título se merme rápidamente a través de no solucionar su pasado. Con ello, antes de poder llegar a hablar rápidamente de los grandes que sorprendieron esta jornada a través del 11 de la jornada, pasaríamos a dar un rápido vistazo a Liverpool, específicamente a Anfield, en el que se fomentaba el duelo de los candidatos, un duelo que básicamente nos dejó uno de los mejores partidos de la jornada, pero básicamente porque no vimos nada durante más de 70 minutos u 80 minutos. Ello demuestra no solo que Arsenal en general en su resolución y la evolución que ha tenido en los últimos años se mantiene como un equipo que cada vez es más efectivo defendiendo, y además de ello es más efectivo anulando a sus rivales, con ello una gran virtud. ¿Por qué es una gran virtud al día de hoy perder un partido como este? Porque durante más de 70 minutos, como mencionábamos, hizo que su rival no lograra encarar a puerta, y además de ello lo logró a través de un 11 que encontraba muchas debilidades debido a la lesión de Bukayo Saka, a la poca continuidad de cara a de nuevo la dosificación de Martin Odegaard, que también llegaba con molestias, a la lesión de William Saliba de cara al inicio del partido, y además de ello la rotativa que hacía que básicamente el equipo tuviera que sobresalir con el desgaste y tener que lograr una dura visita en Anfield que le pudiera llegar a representar una dura ventaja, y aún así vimos muy buenos apismos de virtud para este Arsenal. Con ello la consigna de que, por ejemplo, brindándole de algo más de protagonismo a futbolistas como Eberechi ese, se pueden llegar a lograr buenas hazañas o buenas características para remontar partidos como estos. Por parte de Noni Madueke, la verdad es que nos sorprendió bastante, porque en general en acciones en las que le vimos como futbolista de Chelsea, en comparación a lo que vimos en Arsenal, sigue teniendo este problema en la resolución de cuándo finalizar y cuándo prolongar la jugada. Aún así, fue uno de los futbolistas que más intervino de cara al partido, y con ello también buenos momentos de protagonismo que realmente fueron útiles, algo que en Chelsea muchas veces no lo era. Tomaba básicamente estas decisiones que tal vez alargaban la jugada, pero eran poco productivas, o eran productivas, pero eran malas en finalización. Por ello, ver algo más de equilibrio en el futbolista por lo menos da la ilusión de que tal vez no se puede llegar a extrañar de forma tan dura el papel de Bukayo Saka, que sigue siendo una dura lesión. Esperemos que regrese pronto, porque será importante para las ambiciones de los Gunners. Por parte de Liverpool, diríamos que lo más peligroso es que la consigna de que el equipo no jugó bien, una característica también de que por ahora no se pueden llegar a potenciar o maximizar las mejores cualidades de tus nuevos futbolistas, también lo es. Por lo menos vimos un partido humano de Hugo Ekitike que demuestra básicamente el ver cuál podría llegar a ser su peor nivel, y con ello la idea de que aún así aportó bastante y demuestra que realmente puede llegar a ser muy útil para el proyecto de Liverpool. Además de ello, la característica de que Milos Kerkez, Florian Wirtz y Cody Gakpo todavía no han sido, diríamos, tan potenciados. Algunos por sus capacidades o los que han encontrado en su transición a Liverpool, como Milos Kerkez, que todavía no aportan tanto en ofensiva. Bueno,
nos dejan la característica de por qué el equipo le están costando tanto los partidos, pero también la idea de que viejos conocidos siguen brillando y por ejemplo Dominik Szoboszlai sigue demostrando por qué la virtud de este Liverpool es poder llegar a siempre encontrar momentos clave y con estos momentos clave hacer que los partidos se conviertan en un rédito excepcional y básicamente la virtud del campeón que vimos la campaña anterior. Ya lo vimos con Newcastle United en la última jornada y ahora con este Arsenal demuestra por qué sigue siendo uno de los grandes favoritos a pelear por todo, porque realmente con este talento que en un momento clave aparece y te determina 3 puntos en Anfield con tu gente y la característica de que básicamente Dominik Szoboszlai hizo el mejor gol de la jornada en un momento que realmente era fallar o perder. Demuestra por qué Liverpool sigue siendo muy interesante de cara a su propuesta y que si poco a poco, por ejemplo, representa que Florian Wirtz pueda llegar a convertirse en un futbolista más convincente para la ideología de juego, puede llegar a representar tarde o temprano que este Liverpool pueda llegar a tener un mejor estilo de juego y tal vez de cara al mercado con un delantero centro o otro referente en ataque, tal vez pueda llegar a ser útil para lo que represente la temporada. Con ello, antes de culminar, destacaríamos rápidamente al mejor 11 de la jornada número 3 de la Premier League. En este caso nos quedaríamos en portería con Robin Rives, luego de la victoria de Sunderland ante Brentford, un muy duro partido y con ello una muy buena resolución por parte de su guardameta. Además de ello, ya hablando de duros partidos, destacaríamos también la labor de Adrian Truffert y además de ello de Marco Senesi para la victoria de Bournemouth ante Tottenham Hotspur. Más adelante destacaríamos también a Mark Gehi y Dominik Szoboszlai, importantes para las victorias de sus equipos y ambos con 2 golazos, 2 futbolistas realmente excepcionales para sus equipos en esta jornada. Además de ello, en el centro del campo, Kieran Dewsbury-Hall. Además de ello, Moisés Caicedo, que si estamos hablando de partidos excepcionales, la verdad es que el partido de Moisés Caicedo no lo alcanzamos a destacar cuando hablamos de Chelsea. Fue un partido de otro nivel, sus capacidades defensivas básicamente siempre apareciendo en las sombras y pudiendo llegar a brindar a su equipo de sostenibilidad, demuestran porque es uno de los mejores centrocampistas del planeta al día de hoy. Realmente el trabajo del ecuatoriano es excepcional en este inicio de la temporada y sigue demostrando que es una pieza vital para el futuro de Chelsea. Un gran trabajo. Además de ello, como compañero también encontraríamos a Granit Xhaka, un partido muy difícil para el suizo y aún ha sido de desempeño de forma bastante interesante. Con ello le daríamos el mérito de sufrir hasta el final, pero demostrar su capacidad a través de la victoria de su equipo. Además de ello, en línea de ataque, Jack Grealish, Bryan Mbeumo y además de ello de Joao Pedro, 3 futbolistas muy importantes para la consigna de sus equipos y que prometen que si siguen así serán importantes para réditos más relevantes de cara a las ambiciones de los mismos. Además de ello, el entrenador de la jornada sería para Arne Slot, luego de su importante victoria ante Arsenal por el derbi de los candidatos al título. Y además de ello, el brazalete de capitán y con ello el futbolista de la jornada sería para Dominik Szoboszlai. Además de ello, la fotografía de la jornada sería para el futbolista eslovaco, perdón, acabo de olvidar su nacionalidad, lo voy a decir ya que lo tenemos en el guión. Húngaro, perdonen, húngaro. No quisiéramos decirlo mal, por eso mismo lo corregíamos. Un gran trabajo, realmente muy significativo para lo que fue la victoria ante Arsenal, por cómo se ejecutó, porque básicamente a través de él se entendió que futbolistas muy prometedores como Eberechi no pudieran llegar a lograr algo más en los últimos instantes, y además de ello su sacrificio defensivo aportó bastante. Recordemos que es centrocampista y reconvirtiéndose a lateral por la lesión de Frimpong, siguió aportando bastante. Con ello, gran victoria para Liverpool y la esperanza que sigamos viendo a grandes referentes soñar por el título de la Premier League. Por ahora, nosotros culminamos este análisis preguntándoles, ¿creen ustedes que habrá una pelea por el título de A3 entre Manchester City, Arsenal o Liverpool? Sé que es algo temprano, pero diríamos que es más un pronóstico de lo que ustedes, mantienen de cara a lo visto en las primeras 3 jornadas, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.